Jesús enseñaba muchas veces en parábolas. Una parábola podía comenzar con una escena de campo, con un sembrador, con un banquete, con un comerciante, pero en realidad, detrás de esas imágenes cotidianas se escondían verdades eternas. Entre todas las parábolas, hay una que tiene un peso especial. No habla de sembrar ni de cosechar. No habla de monedas ni de talentos. Habla del fin, del momento decisivo en el que cada ser humano será llamado a rendir cuentas. Es la parábola de las ovejas y las cabras, narrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Jesús la cuenta después de hablar de la parábola de las 10 vírgenes y de la parábola de los talentos. Es como el cierre de un gran discurso. Primero habla de estar preparados, luego de ser responsables con lo que se nos confía, y finalmente nos revela cómo será el juicio final. Imagina la escena. El cielo se abre. La historia llega a su culminación. El Hijo del Hombre viene en gloria. Ya no aparece como el humilde maestro de Galilea, sino como Rey soberano del universo. Viene rodeado de todos los ángeles y se sienta en un trono de gloria, símbolo de poder y autoridad. Todas las naciones se reúnen delante de él. No solo Israel, no solo un pueblo en particular, sino todos. Desde los reyes más poderosos hasta los mendigos olvidados, desde los sabios que marcaron la historia hasta los niños que apenas vivieron unos años. Allí no hay distinciones sociales ni culturales. Todos, absolutamente todos, comparecen ante el mismo trono. Y entonces Jesús describe algo simple, pero trascendental. Como un pastor que separa a las ovejas de las cabras, así separará Él a las personas. A las ovejas las colocará a su derecha y a las cabras a su izquierda. Este detalle tiene un profundo simbolismo. En la Palestina del siglo I, los rebaños solían estar mezclados. Ovejas y cabras pastaban juntas durante el día. Pero al caer la noche, el pastor los separaba. Las ovejas eran más dóciles y soportaban el frío mejor, mientras que las cabras necesitaban más cuidado y refugio. Eran animales más rebeldes, difíciles de guiar. Jesús toma esa imagen cotidiana y la convierte en un retrato del juicio final. Un acto aparentemente sencillo, pero cargado de significado eterno. Unos serán puestos a la derecha, símbolo de bendición y honor. Otros a la izquierda, símbolo de rechazo y condena. Entonces el Rey hablará. A los de su derecha les dirá: Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Imagínalo. El creador del universo, el juez de toda la tierra, llamándote bendito, invitándote a un reino eterno preparado desde antes de la creación. Una herencia reservada, no como un premio improvisado, sino como un plan que estuvo en la mente de Dios
desde el principio. ¿Y por qué reciben esta recompensa? La respuesta sorprende. No se menciona cuántas oraciones hicieron, ni cuánto conocimiento bíblico tenían, ni cuántos milagros realizaron. Jesús no habla de logros religiosos impresionantes. Habla de gestos sencillos de amor. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Los justos, sorprendidos, preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Ellos no eran conscientes. No llevaban un registro de sus buenas obras. No estaban buscando reconocimiento. Simplemente actuaban movidos por la compasión. Entonces el rey les responderá: De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada acto de bondad, cada gesto de ayuda al necesitado, era en realidad un servicio directo a Cristo. El Señor se identifica con los más débiles, con los más vulnerables. Cuando abrazas a un enfermo, abrazas a Cristo. Cuando das de comer al hambriento, alimentas a Cristo. Cuando visitas al preso, visitas a Cristo mismo. Después, el rey se volverá hacia los de la izquierda, y sus palabras son completamente distintas. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué esta condena tan dura? Porque cuando Jesús tuvo hambre, no le dieron de comer. Cuando tuvo sed, no le dieron de beber. Cuando fue forastero, no lo recibieron. Cuando estuvo desnudo, no lo vistieron. Cuando enfermó, no lo visitaron. Cuando estuvo en prisión, no lo acompañaron. Ellos también protestan: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Y Él responderá con la misma claridad: En cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. El juicio no se basa en grandes crímenes, sino en algo mucho más común: la indiferencia. El pecado de las cabras no fue la violencia ni la crueldad, fue ignorar. Ignorar al hambriento, ignorar al enfermo, ignorar al solitario. No hicieron mal, pero tampoco hicieron el bien. Esta indiferencia es lo que marca la diferencia entre las ovejas y las cabras. Las ovejas vivieron abiertas al prójimo. Las cabras vivieron encerradas en sí mismas. Lo sorprendente es que ninguno de los dos grupos era plenamente consciente de lo que hacía. Las ovejas no pensaban que estaban sirviendo al rey.
Las cabras no pensaban que estaban rechazando al rey, pero en cada acción o en cada omisión revelaban el verdadero estado de su corazón. Aquí está la lección profunda. La fe no se mide en discursos, no se mide en rituales vacíos, no se mide en apariencias externas. La fe verdadera se mide en el amor práctico. Un vaso de agua, un trozo de pan, una visita a un enfermo, una palabra de aliento. Eso es lo que revela nuestra verdadera fe. Y al contrario, una puerta cerrada, una mirada indiferente, un silencio frente al dolor, también revelan quién somos. Jesús concluye la parábola con un contraste solemne. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dos destinos, dos caminos. No hay punto medio, no hay tercera opción. Al final, todos seremos ovejas o cabras. Esta parábola nos confronta hoy. Nos obliga a mirar nuestra vida cotidiana. ¿A cuántas personas hemos ignorado? ¿Cuántas veces hemos dicho, no tengo tiempo, no es mi problema, que alguien más se ocupe? Y sin darnos cuenta, en esas excusas, hemos rechazado al mismo Cristo. Por otro lado, quizá no recordamos cada gesto pequeño de amor. Quizá olvidamos la vez que compartimos nuestro pan, la vez que escuchamos a alguien en su dolor, la vez que acompañamos a alguien en soledad. Pero Cristo sí lo recuerda y lo considera como si se lo hubiéramos hecho a Él directamente. El mensaje es claro: la fe sin obras es muerta. El amor a Dios se demuestra en el amor al prójimo, y el amor al prójimo se vive en lo concreto, en lo pequeño, en lo cotidiano. Un día todos estaremos delante del trono. Ese día no importará cuántas palabras dijimos, ni cuántos títulos obtuvimos, ni cuántas cosas acumulamos. Ese día importará si amamos, si tuvimos compasión, si vimos a Cristo en el necesitado. Por eso, la pregunta hoy es inevitable. ¿En qué lado estarás? ¿Entre las ovejas que vivieron con amor y compasión? ¿O entre las cabras que vivieron encerradas en sí mismas? El día llegará, y lo que hoy parecen decisiones pequeñas e insignificantes, revelarán nuestro destino eterno.